Bien, mi nombre es Domingo Romero Miguel Ángel. Soy de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del 7IS-21 de la materia de conmutación y enrutamiento de redes. A continuación se les presentará la justificación del capítulo 8, división de redes IP en subredes. Para esto previamente se realizó lo que es el examen del capítulo 8. Se les tomó posteriormente capturas previas a lo del examen para poder justificar las preguntas del mismo capítulo 8. Para agilizar la explicación de las preguntas del examen del capítulo 8, previamente se tomaron capturas de pantalla de donde se encuentra la respuesta de estas preguntas. Para esto se utilizó toda la plataforma de Cisco. Nos dice la pregunta 1 del examen, si un dispositivo de red tiene una máscara de diagonal 28, ¿cuántas direcciones IP están disponibles para los hosts en esta red? Se seleccionó que es 14. La pregunta la podemos encontrar en el subtema 8.1.2.3 divisiones de subredes sin clase, en donde nos menciona que la fila diagonal 28 toma prestados 4 bits, crea 16 subredes que admiten y cada una son de 14 hosts, justificando así nuestra pregunta 1. Para la pregunta 2, ¿cuántos bits se deben tomar prestados de la parte del host de una dirección para acomodar el enrutador con 5 redes conectadas? Selecciono que son 3. Esto lo encontramos en el subtema 8.1.2.3, pero ahora donde nos menciona la fila 27, tomar prestados los 3 bits, crea 8 subredes que admite cada uno 30 hosts. En este caso podemos ver que se toman prestados 3 bits, justificando así nuestra pregunta número 2. Para la pregunta 3, ¿cuáles son las dos razones que generalmente hace que el DHCP sea el método preferido para asignar direcciones IP a hosts en redes grandes? Tenemos que seleccionar dos. En este caso se seleccionó que es elimina la mayoría de los errores de configuración de direcciones y reduce la carga sobre el personal de soporte de la red. Esto lo encontramos en el subtema 8.2.1.3 en el párrafo que está previamente subrayado, donde nos menciona que el DHCP, esto reduce la carga sobre el personal de soporte de red, que es lo que se seleccionó en reduce la carga sobre el personal de soporte de red, que vemos que en efecto es correcto, y donde dice que elimina de manera virtual los errores de entrada. Y aquí nos dice que que elimina la mayoría de errores de configuración de dirección, haciendo referencia a lo que acabamos de leer. Así justificamos nuestra pregunta 3. Para la pregunta 4, una empresa tiene una dirección de red 192.168.164 con una máscara de subred 255.255.255.192 y la empresa quiere crear dos subredes que contengan 10 hosts y 18 respectivamente. ¿Qué dos redes lograrían eso? Se seleccionó que es la 192.168.1, 96 diagonal 28 y la otra sería la 192.168.1.64 diagonal 27. Esto se seleccionó en el subtema 8.1.2.3 en los párrafos que están subrayados, que para dividir subredes con longitudes de prefijos más extensas al tomar prestados bits del cuarto octeto. Y en la parte de abajo que dice que por cada bit se toman prestados en el cuarto octeto, la cantidad de subredes disponibles se duplica el tiempo que reduce la cantidad de direcciones de host por subred. Tomando como referencia estos dos apartados, ahora nos dirigimos a la ilustración que nos aborda, donde nos muestra el prefijo de la longitud de prefijo que es diagonal 27, diagonal 28, nos muestra la máscara de red que utilizó y nos muestra este, la máscara de red en el sistema binario, haciendo referencia así al número total que vamos a las dos redes que se lograrían con la dirección de red que nos da la pregunta 4. Para la pregunta 5 tenemos que consultar la ilustración y cuántos dominios de difusión hay. Vemos que hay 4 dominios, 1, 2, 3, 4 dominios. Así que justificando así la respuesta de la pregunta 5. Para la pregunta 6, un administrador de red necesita monitorear el tráfico de red hacia y desde servidores en un centro de datos. ¿Qué características de un esquema de direccionamiento IP debe aplicarse a estos dispositivos? Se seleccionó que la dirección IP estática predecible es para identificación más fácil. Esto lo encontramos en el sistema 8.2.1.3 en el párrafo subrayado, donde se habla que la dirección IP es estática predecible y esto se debe a tener asignadas direcciones predecibles y estáticas, justificando así nuestra pregunta 6. Para la pregunta 7, tenemos que ver la ilustración y contestar la siguiente, este, y consultar la presentación y coincidir con la dirección IP y el prefijo correcto. Checamos que nos piden que
El network C ocupa 25 hosts, la network D 2 hosts, el network A 100 hosts y el network B 50 hosts. Se seleccionó que el network C ocupa el prefijo 27, el A el prefijo 25, el D el prefijo 30 y el B el prefijo 26. Esto lo encontramos en el subtema 8.1.2.3 en los párrafos subrayados, que nos dice que el prefijo 25, la cantidad de hosts máximos es 126. Recordando la ilustración, esa es la network A que ocupa 100 hosts, entonces por tanto el prefijo es 25. Para la 26 ocupa una cantidad de 62 hosts. En este caso vemos cuál es la que ocupa 62 hosts. Es la B, entonces el prefijo sería 26 en B. El 27, cantidad de hosts son 30, el prefijo sería entonces la C. Y por último tenemos la network D, que el prefijo serían 2 hosts, que tenemos que sería el prefijo 30, justificando así nuestros prefijos, que se ocupó la C del 27, A 25, T 30 y B 26. Bien, en la pregunta 8, perdón, nos pregunta cuál es la cantidad máxima de sus redes logradas por subsitio. Tenemos que consultar la ilustración. De acuerdo a la ilustración, se decidió que son 16. También con el conocimiento previo que nos otorga el sistema 8.3.1.2 podemos contestar esta pregunta. En el párrafo que está subrayado nos aparece eh, una ilustración similar a la que está en nuestra pregunta 8 y nos dice que con una índice de subrep son de 16 bits, justificando así cuál es la cantidad máxima de subredes logradas por sustituto, que son 16. Bien, para la pregunta 9, un administrador de red debe de tener la misma máscara de red para todas las redes de un sitio pequeño en particular. El sitio tiene las siguientes redes y cantidad de dispositivos. Nos menciona que tiene los teléfonos IP, 22 direcciones, la PC, 20 direcciones necesarias, la impresora, 2 direcciones, los escáneres, 2 direcciones. ¿Qué máscara de su red única haría el uso más eficiente de las direcciones disponibles para usar en las 4 subredes? Se seleccionó que es la 255, 255, 255, 224. Esto lo podemos encontrar en el subtema 8.1.2.3, que nos habla de la división de una red diagonal en tus redes, checando la ilustración que nos muestra, así como la explicación del lado derecho. Bien, en la pregunta 10, ¿cuál es el resultado de conectar dos o más interruptores juntos? Se seleccionó que se aumenta el tamaño del dominio de difusión. Esto lo encontramos en el sistema 8.1.1.2 en el párrafo subrayado. Un problema con un dominio de difusión grande es que estos juegos pueden generar disfunciones excesivas y afectar la red de manera negativa, justificando así nuestra pregunta 10. Para la pregunta 11 tenemos que consultar la ilustración y tenemos que contestar la pregunta. ¿Cuántas direcciones de host totales nos utilizan en las redes asignadas? Son 72. Verificando la ilustración y con el conocimiento previo que nos otorga el capítulo 8 podemos contestar la pregunta 11. Bien, para la pregunta 12, considera el siguiente rango de direcciones. Nos dan unos rangos de direcciones y nos dice que la longitud del prefijo para el rango de direcciones es diagonal 60. Esto lo podemos encontrar en el sistema 8.3.1.2 que nos da el conocimiento previo para poder contestar esta, ya que nos habla de los prefijos y de un ejemplo similar al que nos muestra. Bien, para la pregunta 13, ¿cuántas direcciones del host están disponibles en la red 172.16.128.0 con una máscara de subred 255, 255, 252.0? Se selecciona que es la 1022. Esto lo encontramos en el subtema 8.1.3.1, que nos habla de la dirección de red, que es la misma que nos muestra en el ejemplo de la pregunta 13, y tiene una máscara predeterminada 255, 255, diagonal prefijo 16. Y esto lo encontramos como respuesta en la ilustración que nos habla que es la 1022. Justificando así nuestra pregunta 13. Para la pregunta 14 tenemos que coincidir la subred con una dirección de host que es circular dentro de la misma subred. Se seleccionó que es el prefijo 27, pero en este caso que es la 192.168.1.64, la 192.168.132 diagonal 27, y por último la 192.168.1.96 diagonal 27. Esto lo encontramos en el sistema 8.1.5.6, a donde nos muestra la red de prefijo, que en este caso sería la 27, la que corresponde, y los números de host, justificando así nuestra pregunta 14. Para la pregunta 15, ¿cuáles son dos razones
por las que un administrador de red podría querer crear subredes, tenemos que seleccionar dos. Se seleccionó que es mejorar el rendimiento de la red y más fácil de emplear políticas de seguridad. Esto lo encontramos en el sistema 8.1.1.3, en la figura 3, en el párrafo que está subrayado, que dice que mejora su rendimiento, a su vez le permite a un administrador implementar políticas de seguridad, justificando así nuestra pregunta 15. Para la pregunta 16, tenemos que consultar nuevamente la ilustración y contestar la siguiente pregunta. ¿Qué máscara de subred proporciona la cantidad máxima de subredes del mismo tamaño al tiempo que proporciona suficientes direcciones del host para cada subred? En la exhibición se seleccionó que es la 255.255.128 en base a la ilustración y al conocimiento previo que nos otorga el capítulo 8. Bien, para el capítulo 17, para la pregunta 17, un administrador de red está dividiendo en subredes una red de manera variable. La subred más pequeña tiene una máscara 255.255.255.248. ¿Cuántas direcciones de host utilizables proporciona esta subred? Se seleccionó que 6. Esto lo encontramos en el sistema 8.1.2.3 en los párrafos que están subrayados, que nos arroja la máscara de subred que nos ponen en ejemplo en la pregunta 17 y nos arroja la cantidad de hosts, que son 6, justificando así nuestra pregunta 17. Para la pregunta 18, se utiliza un servidor de HTTP para asignar direcciones IP de forma dinámica a los hosts de una red. La pregunta es, ¿cuántas direcciones de IP del grupo quedan para asignar a otros hosts? Se seleccionó que son 251. Esto lo encontramos en el subtema 8.2.1.3 en el párrafo que está subrayado, que nos hace mención que asignar direcciones de manera dinámica con el protocolo de configuración dinámica de los hosts de HTTP, y lo encontramos en la ilustración la respuesta, donde nos arroja que son 251, y aquí podemos observar, recordando así que el conocimiento previo que nos otorga el capítulo 8, tenemos que quitar los hosts que nos ocupan. En este caso estamos utilizando un prefijo 24. Bien, para la pregunta 19, ¿qué máscara de subred se usaría si hay 5 bits de host disponibles? Se seleccionó que es 255.255.224. Esto lo encontramos en el sistema 8.1.4.1 en la ilustración, donde nos muestra la máscara que nos pone de ejemplo y nos muestra la máscara de bits, contando así lo que se utiliza, que es 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5 bits, justificando así nuestra pregunta 19. Para la pregunta 20, ¿cuál es el prefijo para las direcciones de host? Como ejemplo, tenemos 2001 DB, BC15A, 12AB. Prefijo 64 se seleccionó que es 2001 DB8, BC15, dos puntos A. Esto lo encontramos en el sistema 8.3.1.2, que nos otorga el conocimiento previo, donde nos menciona como ejemplo el 2001 0DB8ACC, y recordando el conocimiento previo que nos otorga el capítulo 7, podemos contestar nuestra pregunta número 20. Para la pregunta 21 tenemos que consultar nuevamente la ilustración y nos pregunta qué configuración se debe ingresar a las propiedades del servidor del grupo de trabajo que permite la conectividad a Internet. Se seleccionó que la dirección IP 192.168.10.38 con la máscara de su red 255.255.255.248 porta el enlace predeterminado 192.168.10.32 en base a la información que nos otorga de las direcciones 192.168.10.0 y en el prefijo 29, recordando el conocimiento previo del capítulo 8, podemos contestar esto y verificando la ilustración, se seleccionó que es esta la respuesta correcta. Bien, para la pregunta 22 tenemos que consultar nuevamente la ilustración y nos dice que qué dirección de su red podría asignarse a la red que contiene 25 hosts. Viendo el prefijo que son, aquí podemos otorgar que es prefijo 27, podemos otorgar que son 25 hosts, y viendo el rango de red que nos dan, que es la 10.16.10.24, podemos seleccionar que es la 10.16.10.64 diagonal 27 por el número de hosts y el conocimiento previo que nos otorga el capítulo 8. Bueno, esto sería todo hasta aquí.